Bueno, hola chicos, espero que estén bien. Vamos a comenzar el culto de hoy. Mi nombre es Diego. Vamos a comenzar orando y bendiciendo al Señor esta tarde. Espero que todos estén bien en sus casas, pasando este tiempo, este momento difícil que estamos viviendo en nuestro país, bueno, y en todo el mundo. Así que vamos a comenzar orando. Señor Dios, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, tú has estado con nosotros. Te bendigo, Señor, te adoro, Señor, y en esta hora te ruego, Dios, que bendiga este momento, Señor, bendiga la oración, bendiga la palabra, Dios. El foro, Dios, que ama a dar hoy día, Padre, que tú nos sigas guiando, Dios. Y todo, Señor, sea bajo tu voluntad, Padre. Bendice mi vida, bendice la vida de mi esposa, Dios, que estará en un momento aquí, Señor, compartiendo conmigo. Y ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar adorando una canción, cantando una canción para bendecir al Señor, y después estén atentos porque vamos a empezar a hablar del foro. ¿Amén? Muerto estoy en esa mesa, culto. Yo buscaba un salvador, mas tú me liberó. Luego estaba en mi interior, subía en mí, Señor, mas tú me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu amor, tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, Señor. Un día el Señor nos rescató y nos bendijo. Amén. Por eso glorificamos al Señor. Bueno, chicos, ¿quién se ha conectado? Fernanda, hola Fernanda, Eliezer, Mati, bienvenidos. Bueno, ahora voy a invitar a mi amada esposa que va a compartir conmigo este foro. Así que, Stacy, por favor. Hola chiquillo, gracias por invitarme a tu foro. Siéntate en casa, siéntate. Sí, soy la invitada especial a este foro, ¿no? Por supuesto. Ya. La idea es que puedan ir opinando sobre todo lo que vamos a estar conversando, así que atentos y no duden en opinar, porque de eso se trata esto. Y vamos a comenzar un poco, ya que mi esposo lo saludó, hablando por qué elegimos este tema, el tema de este foro, por qué se escogió. Bueno, si todos vieron, algunos pudieron ver el folleto, el flyer. Traté de proyectarlo, pero no se ve mucho. Y dice, después del pecado. De eso se va a tratar el foro. Después del pecado. ¿Qué pasa después del pecado? ¿Cómo podemos afrontar nuestra vida como cristianos después del pecado? Así que, por favor. Claramente, no se debe llegar al pecado, pero si estás pasando por eso, si estás en alguna dificultad, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Cómo lo podemos enfrentar? Así que eso vamos a estar hablando en este foro. Sí, yo creo que este es un tema súper importante y relevante dentro de la iglesia porque pasa, ya es algo que sobre todo lo que vamos a hablar hoy día son temas que pasan en los jóvenes también, en los adultos. Entonces queremos saber su opinión y también poder bendecir a través de la palabra del Señor, porque la idea obviamente es basarnos siempre en su palabra para poder edificarnos entre todos. Antes de empezar, quería leerle un pasaje que está en Hebreos 12:1, que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nudo de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya, claramente, como aquí dice, hay la versión NTV, dice que el pecado que es tan fácil que nos hace tropezar, ese pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y queremos hablar de ese pecado que quizás muchas veces nos mueve, nos tambalea, y cómo podemos salir de él. Y tenemos la primera pregunta, ¿no? Claro. Para comenzar el foro se viene la primera pregunta, así que los invito a que puedan opinar. Lo vamos a estar leyendo, por supuesto, y es la siguiente. ¿Qué crees tú, ya, que siente un cristiano después de haber pecado? ¿Qué reacción tiene? ¿O qué siente? ¿O qué hace? Ya, esperamos que tú puedas estar comentando. Yo los voy a estar leyendo desde mi teléfono. Si me demoro, no se preocupe, los voy a leer igual. Solo que no alcanzamos a leer hasta allá, entonces lo voy a estar leyendo en mi teléfono. Opine sobre esta primera pregunta. Ya, pero por mientras queríamos hablar sobre qué es el pecado. A lo mejor es algo que conocemos todos, ¿no? Claro, el tabú. Que de repente uno no habla de quizás los pecados que uno comete o las cosas que uno hace. Incluso le da vergüenza de repente confesar un pecado a alguna persona y así uno no puede saber qué hacer. De repente uno se queda como para adentro y trata de resolver por sus propios medios las dificultades que tiene. Sabemos obviamente que hay que confesárselos al Señor, primeramente.
pero a veces también creemos que necesitamos de apoyo, de ayuda, para poder superar a lo mejor pecados que nos cuestan mucho. Y para empezar, entonces, como habíamos estado hablando, ¿qué es el pecado? Vamos a irnos a Primera de Juan 3:4 para responder a esto. Y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos, ¿cierto?, que en la palabra hay leyes que Dios, ¿cierto?, hizo al hombre. Entre ellas se encuentran los 10 mandamientos. Cuando recién Adán y Eva estaban en el paraíso, una de las cosas que Dios también les pidió era que no comieran del fruto prohibido. Hay leyes y hay ciertas cosas que uno tiene que cumplir, pero ojo, que no se cumplen por obligación, que no se cumplen a lo mejor porque, oh, qué lata cumplirlo, no. Estos son beneficios. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, el no pecar, estar bajo la voluntad del Señor, es algo bueno para nosotros. Si nosotros hacemos todo lo que sale en la Biblia, nos va a ir bien, vamos a vivir tranquilos, vamos a vivir en paz. Es algo bueno, es algo que el Señor hizo para que nos pudiera ir bien. ¿O no? ¿Qué piensas tú? Claro, yo creo que claramente si estamos en pecado, el Señor nos agrada de eso. Y por consecuencia, Él no puede estar cerca del pecado. Y si no pecamos, Él va a estar más cerca de nosotros y puede estar mejor. Estar con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y yo creo que también nos protege de no cometer errores ni de tomar malas decisiones. Cuando uno peca, cuando uno cae a lo mejor, sobre todo cuando es repetitivo, y lo vamos a hablar también, uno se arrepiente y toma malas decisiones y al final como que termina mal. Claro, podría haber evitado todo por quizá una mala decisión, algo que hiciste mal. Sí, vamos a leer algunos comentarios ya que nos están llegando. Fernanda dice que ella cree, cierto, que después de pecar siente tristeza, dolor, vergüenza y claramente son sentimientos que nos ocurren. Siga opinando sobre esta misma pregunta, vamos a ir avanzando, pero nos interesa mucho saber lo que ustedes piensan para poder ir de a poquito profundizando en este gran tema que yo creo que al enemigo no le gusta que hablemos, pero que lo estamos hablando precisamente para no caer. Repitamos la pregunta, por si alguno se añade. ¿Qué crees que siente un cristiano después del pecado? Daniela Vera ya también nos ha comentado, dice decepción. Uno siente apartado de Dios y causa mal humor. Es triste porque vas por un camino y cuando pecas te decepcionas mucho, aunque sea quizás en que respondas pesado a algo más grave. Ya, sí, súper. Yo encuentro que también, como ella dice, como que una cosa te lleva a la otra y a la otra, y estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente, cuando uno peca, no solamente tiene consecuencia a lo mejor de eso que cometió, sino que también vienen otras cosas que nos hacen sentirnos horribles. Bueno, y yo creo que hay 3 formas de quizás abordar esta pregunta, y hay 3 representaciones también, como la persona que peca y se arrepiente, ¿ya? Que esa es una, o sea, como que pequé, ya me equivoqué, Señor, perdóname, el Señor dice, ya, yo te perdono, borro mi cuenta nueva. La segunda persona que se podría ver sería la persona que convive con el pecado, la que practica el pecado, la que está con Dios pero también está con el pecado regalón y no lo suelta. Y la tercera persona ya sería como el que peca y el que le da la espalda a Dios, y o se va o no puede volver porque fue tan grande su pecado que decide solo irse y no enfrentar a Dios, quizás por culpa, quizás por ciertas cosas que le van pasando en su mente, quizás le gusta tanto el pecado que no lo puede dejar. Entonces, para comenzar, con el primer personaje, yo lo identifico con David, ¿ya? Vamos a leer 2 Samuel 11, bien cortito para hacer una representación. 2 Samuel 11, 12. Vamos a leer del 12 al 15. 2 Samuel 12,
11 del 12 al 15. Dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama como los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano a Urías, y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Ya? Y vamos a leer el 26 y el 27 del mismo capítulo. Dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bueno, esta historia yo creo que igual varios la conocen. David, personaje simbólico de la Biblia, hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un pasado, tuvo un pecado él también, el que leí recién. Le voy a contextualizar lo que leí. David estaba una vez en su palacio, rondeando porque era el rey. Entonces vio una mujer muy hermosa, dice, y le dijo a sus súbditos, por favor tráigame a Betsabé, que es muy linda y quiero que esté conmigo porque me gustó. La cosa es que estuvo con Betsabé, adulteró con ella, y pasando los días, Betsabé va donde David y le dice, oye, ¿sabes qué? Quedé embarazada. Entonces David vio que se había involucrado en un problema más o menos grande. Por eso el pecado siempre tiene una consecuencia. Hay que tener eso claro. Entonces dijo, ¿qué hago? El marido, o sea, la mujer Betsabé tenía marido, se llamaba Urías. Entonces dijo, ya, manden a llamar a Urías, voy a ver qué hago. Viene Urías, dice, oye Urías, ¿cómo estás? Espero que estés bien, tu familia. Mira, te tengo un regalo. Le pasa un obsequio y le dice, y ahora deseo que vayas a tu casa, esté con Betsabé y te acuestes con ella. ¿Para qué? Él igual trató de engañar a Urías. Trató de creer que si se acostaba con ella iba a ser el bebé de Urías, no de David. Pasó que Urías se fue, pero no se fue a su casa. Se quedó rondeando en el palacio. David se enteró y le dice, oye Urías, ¿por qué no fuiste a tu casa? No, es que me tenía que quedar aquí, yo soy un siervo de mi señor y como los demás están aquí, yo me voy a ir a mi casa con regalos más encima, no puedo. Entonces David habló con el jefe del ejército y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que llames a Urías y lo pongas delante de la batalla. Porque el ejército de Israel está en ese momento en guerra con los amonitas. Entonces se pone Urías en la batalla al frente. ¿Con qué objetivo lo puso al frente? Claramente para que muriera en batalla. Claramente. Entonces, pasando los días, llega el jefe con un mensajero y le dice, David, ¿sabes qué? Urías murió. Entonces, David lo que había planeado lo consiguió. Murió Urías, que era el esposo de Betsabé. Entonces, David llamó a Betsabé, la tomó como esposa. Y todo eso es lo que aconteció, todo eso es lo que había pasado en esta historia. Dice que a Dios le desagradó. A Dios no le gustó para nada lo que había hecho David. Pero, pasando los días, David estaba, entre comillas, yo creo que consciente igual de lo que había hecho. Si uno sabe las cosas que hace, uno sabe cuando uno se equivoca. ¿O no? Yo creo que... Sí, y yo quiero hablar algo que, bueno, estábamos también conversando cuando estábamos preparando el foro. David hizo, uno podría ver los pecados igual graves, o sea, como que uno podría decir, ¿cómo era un hombre conforme al corazón de Dios si falló tanto, si pecó tanto? O sea, no sé, uno que no tiene a lo mejor, obviamente, la mente que tiene Dios, uno se pregunta eso, o sea, David mintió, David hizo muchas cosas, a lo mejor mató a Urías, asesinó, entonces uno dice... Y adulteró con Betsabé.
Dios lo perdonó, que bueno, es lo que vamos a hablar, o sea, es como sorprendente, ¿cierto? Dice en el Salmo 51, una de las oraciones que tiene David con Dios, donde demuestra su arrepentimiento y trata de verdad con todo su ser de conmover el corazón de Dios, porque sabía que se había equivocado, sabía que si Dios le habría desagradado eso, Dios se iba a alejar de él. Dios no iba a estar cerca de él, no iba a poder ser su Dios por ese pecado. Entonces David se arrepintió y fue delante de los pies de Jesús, de Dios, y le pidió perdón. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y al 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quería seguir leyendo un poco los comentarios que nos han ya también llegado con respecto a la pregunta ¿qué crees que siente un cristiano después del pecado? Yoshua dice, se siente bajoneado, como un poco más alejado o desaprobado por Dios. El Leo dice, caes al mundo de forma instantánea. Y yo creo que todo esto también, sentimientos que ustedes han dicho, tiene que ver a lo mejor con lo que sintió David también. Yo creo que él sintió vergüenza, sintió culpa, se sintió alejado del Señor, sintió que había hecho a lo mejor lo peor, así terrible, muy, muy mal. Pero de todas maneras él fue y se arrepintió y Dios lo perdonó, a pesar de que su pecado fue grande. Eso a mí me causa mucha impresión. Y también obviamente digo que grande es el Señor que nos puede perdonar de cosas tan terribles, pero con un corazón arrepentido. Vamos a ver otra historia, ¿cierto? Otro desenlace también de un hombre en la historia de la Biblia que pecó, pero no tuvo el mismo corazón que tuvo David de arrepentirse, sino que él continuó, ¿cierto? En el pecado. Claro. Y esta simbología lo asemejé con Sansón. Sansón que era fue uno de los jueces de Israel, se me olvidó la palabra, de los jueces, y él era muy particular, Sansón, porque él era nazareo. ¿Qué significa ser nazareo? Significa que es aquella persona consagrada a cultivar la presencia de Dios sobre su vida y protegerla en favor del pueblo de Dios. Entonces Sansón no era cualquier persona, Sansón era una persona especial. Nosotros somos unas personas especiales. Cada uno de nosotros somos personas especiales, porque somos hijos de Dios. Así que siéntate afortunado porque tienes un Padre que te ama, que te bendice y eres especial para Él. ¿En qué consistía ser nazareo? Hay aquí algunos puntos que anoté. Decía que para ser nazareo tenía que tener abstinencia en tomar bebidas alcohólicas, vino. No se podía cortar el cabello, no podía acercarse a algún cadáver o a alguien que estuviera muerto, y tenía fuerza sobrenatural. O sea, Sansón era un guerrero, en pocas palabras. Y quiero ver un pasaje que sale en Jueces 14:5. Jueces 14:5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timat, y cuando llegaron a las viñas de Timat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y a ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león muerto. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Bueno, este pasaje habla de que se encontró justo Sansón con un león, con su fuerza, lo mató como si nada, como si fuera un lápiz, no sé, cualquier cosa. Y dice que pasando los días iba a dirección a ver a una mujer y
volvió a pasar por el camino donde estaba el león muerto. O sea, él no le importó pasar por el león, él sabía que el león estaba ahí. Él sabía que dónde lo había matado exactamente, él sabía. Y podría haber tomado otro camino porque supuestamente uno de los requisitos era que no se podía acercar a algún cadáver, a algún muerto. Pero no le importó a Sansón, no le importó. O sea, podríamos decir, ¿cierto?, que Sansón cometió un error, pecó y no alcanzó a arrepentirse quizá y ya estaba cometiendo otro pecado, ya estaba otra vez, ¿cierto?, en esa situación frente a Dios. Eso es lo que queremos, para actualizarlo entonces estamos viendo las reacciones que pueden tener alguien después del pecado con historias de la Biblia. La primera fue David, que cometió un pecado, ¿cierto?, grande, a lo mejor uno puede decir grave, pero se arrepintió de corazón y Dios lo perdonó. Vamos a otra reacción que es como Sansón, que él cometió un error, ¿cierto?, pecó y luego seguía en ese camino. Claro, como que venía el espíritu de Dios hacia él, pero también se acercaba a leones muertos que yo lo asemejo a como quizá yo puedo ir a la iglesia, puedo hacer cosas, puedo estar con Dios, pero estoy con un pecado ahí, paso por al lado del pecado, lo palpo, lo convivo con el pecado, sin asumir la consecuencia que pueda pasar. O sea, Sansón convivía con ese pecado. Más adelante, si seguimos leyendo la historia de Sansón, dice que quería una mujer filistea, y en el pueblo en ese tiempo, Israel, el pueblo vecino que era los filisteos, estaban en guerra, y a Sansón Dios lo había enviado para poder liberar al pueblo de Israel, y se quería juntar como con los del otro bando, se iba a juntar con la mujer del otro bando. Entonces, como que no le importó nada, de verdad no le importaba nada a Sansón. Claro, si podemos enfocarnos en esa situación, ¿cierto?, o en esos sentimientos que tenía Sansón, efectivamente podríamos decir que él pecaba y no se arrepentía y luego seguía pecando. Y vamos a hablar más adelante que claramente son cosas que también pasan en la iglesia, pero hay otro caso también de la Biblia, porque uno dice ya, eso ya a lo mejor puede ser uno, pero también hay otra reacción que yo creo que es súper preocupante de la que vamos a hablar ahora, y se trata de aquel que peca y se siente a lo mejor con culpa o con remordimiento, y ese pecado es tan grande para esa persona que lo aleja del Señor, que hace que se aparte de los caminos del Señor. Ese, como dice Stacy, esa persona es la que peca y se aleja. ¿Ya? Entonces yo lo asemejé con Judas. Judas, yo creo que todos conocen a Judas, el que fue uno de los 12 discípulos, el que quizás convivió más tiempo con Jesús, fue su amigo, fue su maestro, y Judas hizo algo particular. Quiero leerlo en Mateo 27, del 1 al 5, que dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Fuerte. Heavy. O sea, que una persona haya convivido con Jesús, que haya experimentado, ¿cierto?, el ser cristiano, y a lo mejor cometió obviamente un pecado y se alejó. A lo mejor Judas pudo haber tenido otro desenlace, pero él decidió suicidarse. Claro, él se vio que quizás había cometido un error, había cometido un pecado. Claro. En sí. Él lo vio porque, repito, cuando uno hace algo, uno comete un error, comete un pecado, uno está consciente de lo que hace. No es que me nublo y no sé lo que hice, si uno sabe lo que hace. Sí. Los que están conectando recién, un poco actualizar, estamos hablando sobre las reacciones que tiene un cristiano después del pecado, y habíamos hecho una pregunta: ¿qué crees tú que siente un cristiano después de pecar? Daniel Varela
que le mandamos saludos allá. Gracias por estar viéndonos desde otra Son como las 12 allá, ¿no? Sí. Están en otro país. Es un personaje. Un chico nocturno. Claro. Y nos dice... Sansón fue soberbio en comparación con David porque confió en su fuerza y no en Dios. Y lo encuentro súper interesante porque efectivamente a lo mejor cuando uno comete un pecado y no se arrepiente y comete otro, sí empieza a confiar más en uno, como en decir ya... No pasó nada, no, claro, no encendió fuego del cielo, no, claro, no pasó nada. Así que voy a seguir, total, yo estoy cómoda pecando, o sea... ¿Qué me puede pasar? Claro. Si tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi familia, entonces pequé y no pasó nada, entonces sigo pecando. Entonces, como dice bien Daniel, a veces la soberbia, ¿cierto? También, o el orgullo, o la autosuficiencia que podemos tener, nos hace pecar y pecar. Los invito a que puedan seguir comentando sobre lo que estamos hablando, comenten lo que ustedes quieran, nosotros vamos a hacer preguntas, pero de todas maneras tienen la libertad de preguntar. Entonces, como vimos ya estos tres personajes, David como que el que pecó y se arrepintió, Sansón como el que convivía con el pecado y tenía gracia de Dios igual, y como que lo hizo tan natural que pasaba, y Judas, que en verdad pecó, no soportó el pecado y se ahorcó, o sea, no se arrepintió. O sea, yo creo que pensó, no sé, que como, Señor, hasta aquí hemos llegado, prefiero matarme y seguir otro camino. Y yo o sea, Stacy, yo creo que Dios habría perdonado a Judas. Si hubieras tenido el corazón quizás que tuvo David de arrepentimiento real, yo creo que sí lo hubiera perdonado de todas maneras. Yo creo que o sea, igual ahora la pregunta a todos, yo creo que Dios hubiera perdonado a Judas. Si perdonó a David con ese pecado quizás tan grande de matar y adulterar, yo creo que podía haberlo perdonado claramente. Y mientras preparaba el foro, Dios me ministró, con eso me ministró mucho, porque decía que quizás nosotros ponemos vara en nuestra mente de que este pecado es más grande que el otro, o lo que hice fue tan malo que no me va a perdonar, pero Dios, en su misericordia, en su abundante gracia, trata a las personas como Él quiere. Sí, y yo creo que el caso de David es el caso que como cristianos, ¿cierto?, tenemos que replicar. Si pecamos, arrepentirnos de corazón y no volver a hacerlo. Pero queremos enfocarnos en las otras dos opciones que también pueden pasar y nosotros no queremos juzgar claramente porque también nosotros pasamos por una situación y queremos también entregar este mensaje y hacer este foro porque es súper importante poder reaccionar a tiempo después del pecado. Y nos vamos a enfocar entonces en lo que pasó con Sansón y lo que pasó con Judas. Vamos a hablar sobre las reacciones de pecar y seguir pecando y la reacción de pecar una vez a lo mejor o pecar y alejarse del Señor. Vamos a conversar sobre esas dos reacciones. Y lo quiero contextualizar un poco como a los jóvenes o a los adultos en la iglesia, en ser cristiano hoy en día. O lo que pasa a diario de vivir. Exacto, mira, yo te quiero contar y le quiero contar también a ellos un testimonio que estuve leyendo en internet sobre un chico que tenía papás pastores. Él siempre vivió en la iglesia y sus padres eran líderes desde muy jóvenes, luego fueron pastores. Y él siempre en la iglesia fue un buen chico cristiano, hasta los 19 años. Entró en la universidad, confiado en que el Señor lo iba a respaldar, y comenzó, ¿cierto?, a conocer a más compañeros, los cuales me invitaban en cierta ocasión a discoteca, qué sé yo, a salir, y él decía que no, súper bien hasta ahí. Ya, decía que no le convenía eso, entonces que él prefería alejarse. Pero cuando él escribía, cuando se iba como en la micro, él siempre pensaba... Hoy que entrete, igual debe ser ir a salir con mi amigo o qué se sentirá. Entonces daba vuelta en su cabeza eso y un día no se resistió y dijo ya, quiero ir con ustedes a saber qué se siente salir, qué sé yo. Y fue este chico. Fue y la verdad es que comentaba él en internet, ¿cierto?, que mientras estuvo ahí se embriagó y hizo cosas que él ni siquiera podía escribirlas porque sentía tanta vergüenza y tanta culpa de ese día que desde ese día él decidió no más ir a la iglesia. Y cuando sus papás le decían que fuera, él decía, no, yo estoy estudiando.
porque tenía tanta culpa, tanta vergüenza, tanta desolación, que él sentía que el Señor no lo iba a perdonar, porque fue como que él decía, yo estuve toda mi vida en la iglesia, toda mi vida fui un buen cristiano, pero decidí algo y ese me hace no querer volver, no quiero volver a esa iglesia, o sea, ellos son a lo mejor santos y yo no, o sea, qué común es eso igual cuando pensamos como que nos comparamos con los demás, Claro, ¿o no? Qué común es. claro, como que, no sé, bueno, esa persona, no, yo no le llevo ni a los talones ni a esa persona. Sí, pero eso no debemos hacerlo. Bueno, este chico tenía esa reacción y actualmente, por lo que él comentaba, se encontraba alejado del Señor por la culpa. Otro ejemplo a lo mejor puede ser cuando uno comete un pecado una vez, una mentira, y como bien decíamos, no pasó nada, no pasó nada. Y lo volvemos a hacer y después ya nos acostumbramos a pecar. Y nombremos porque no todos los pecados que podemos cometer, ¿cierto? Yo creo que es súper válido poder decirlo. Podemos acostumbrarnos a pecar, eso es algo que se puede hacer. Nos podemos acostumbrar a mentir, nos podemos acostumbrar a robar, nos podemos acostumbrar a fornicar, nos podemos acostumbrar a adulterar, nos podemos acostumbrar. Decimos, oh, no pasó nada, listo, y me gusta, y lo pasó bien. Entonces vamos de nuevo y lo hacemos. Y en ese tanto ya viene la costumbre del pecado. Y yo te quiero hacer una pregunta ahora y que estés muy atento y que me puedas responder, por favor, mientras más comentarios tenemos, yo encuentro que es mucho mejor. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo llega una persona cristiana a practicar o a acostumbrarse a pecar? Sea el pecado que sea. Ya comenta, por favor, ¿qué crees tú que una persona llega a eso? Porque un cristiano llega a cometer pecado tras pecado sin arrepentirse o sin querer salir de ahí también. O quizás se arrepiente, peca, se arrepiente y vuelve a pecar, como que es un círculo vicioso. Exacto, que, un círculo que no podéis vicioso. salir aunque... Pero ¿por qué un cristiano, cierto, puede llegar a eso? Es una pregunta que queremos que ustedes puedan compartir con nosotros. No sé qué piensas tú. Pueden ser altos factores. Yo creo que quizás si no estás aferrado a la roca, a Dios, cualquier viento te va a mover y te va a desequilibrar y va a caer en pecado. Pero si estás así constantemente, claramente eso va a ser muy, muy seguido. Entonces puede ser uno de los factores. Puede ser uno de los factores, sí. Hay que tener ojo, ¿cierto? Yo creo, y obviamente no caer en esa situación. Génesis nos dice la falta de oración. Mira qué importante eso. La falta de oración puede llevarte a practicar o a hacer costumbre el pecado. Y yo lo encuentro súper interesante porque cuando empiezas a practicar el pecado, te alejas del Señor, Claro. dejas de orar, dejas de leer la Biblia. Como que no tienes ganas de hacer cosas quizás por Sí. Dios. Y como nos mencionó Daniela, también vienen otras consecuencias, ¿cierto? No es como que si yo peco una vez, tengo una consecuencia. Lamentablemente, una cosa va desencadenando a otra y otra. Entonces, es mejor prevenirlo, yo encuentro, que es más fácil que pasar por eso. Y es por eso que leyendo un poco Génesis, yo pude encontrar algunos pasos de cómo llegamos a practicar el pecado. Pero antes me gustaría leer el comentario de Fernanda, que dice que pasa esto cuando se pierde el temor de Dios, cuando se pierde la intimidad con el Señor, cuando la debilidad es mayor que la fortaleza de espíritu. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que cuando como decimos, se hace costumbre y se pierde el temor con Dios, como también decía Génesis, la oración, se pierde la intimidad con el Señor y la debilidad es mayor que la fortaleza del espíritu, porque ¿qué estamos alimentando? La carne, ¿no? Estamos alimentando la carne. ¿Y qué vamos a tener? Frutos de carne. Porque si alimentamos el espíritu vamos a tener, ¿cierto? Frutos espirituales, pero en este caso tendríamos solamente frutos de la carne. Sigan comentando. Por mientras yo quería dar mi opinión sobre este punto. Creo que antes de llegar a practicar el pecado hay pasos que uno sigue inconscientemente y yo quiero hacerlos conscientes para que ustedes puedan prevenirse de esto. Porque el enemigo no quiere que hablemos de esto, el enemigo no quiere que nosotros empecemos a hablar del pecado, de cómo evitar el pecado, de qué hacer después del pecado. Él no quiere hablar de eso porque a él le conviene que los cristianos sigan pecando. Entonces, vamos a un poco hablar sobre Génesis, sobre Eva, ¿cierto? Cuando empezó a estar con la serpiente
¿Y qué empezó la serpiente a hacer? ¿Cierto? Yo creo que son 5 pasos que uno hace antes de practicar el pecado. El primero es que hay malos pensamientos, ¿o no? Sí. Cuando uno empieza a practicar el pecado, hay malos pensamientos, porque todo empieza por ahí, por tu mente. Es como que, ya, un ratito pienso en algo. Hoy podría robarme eso del supermercado. No. Ya, de nuevo. Ya, pero ¿y si no pasa nada o si nadie me ve? Ya, si es una cosita pequeña, no creo que me pase nada. Ese pensamiento yo creo que empieza a estar en tu mente y tú le das rienda suelta al pensamiento. Yo creo que ese es el primer paso que uno empieza a tener y que claramente a veces el enemigo lo pone y otras veces somos nosotros mismos, ¿ya? Ojo ahí. El segundo paso yo creo que es que uno empieza ya a empezar a dialogar con ese pensamiento. Empieza como un poco a dialogar con el enemigo. Ya, Como pero... preguntarte a ti mismo. Claro. Así, oye, ¿qué pasaría si hago esto? Quizás no sea tan malo. Uno se autopregunta, ¿será tan malo? ¿Y qué pasa? O empieza a buscar en internet. No sé si a alguien le ha pasado, pero es como... abortar está malo, voy a buscar versículos que no digan que esté malo. Y uno como que se trata de autoconvencer cuando la palabra es clara y no tiene ningún matiz porque es así. Pero uno se empieza como a engañar. Entonces el segundo paso yo encuentro que uno empieza como a dialogar con ese pensamiento, como a creer que quizás puede ser y no puede ser tan grave. El tercer paso que uno comete es que el pensamiento ya se empieza a acomodar en el corazón. Yo ya le empecé a dar rienda suelta un poco a ese pensamiento. Y se acomoda tanto ese pensamiento en nuestro corazón y no lo sacamos, es que el cuarto paso ya uno lo empieza a hacer realidad. Uno ya lo ejecuta. Hace eso que viene pensando, ya lo hace. Y una vez que lo hace, el quinto paso, y yo creo que también es el más triste, son las consecuencias. La vergüenza, la culpa, ya el remordimiento, porque quizás no es arrepentimiento, porque si lo volvemos a hacer, capaz que sea remordimiento. Y ya cuando hacemos esos 5 pasos, cuando seguimos esos 5 pasos, es súper difícil a lo mejor salir de ahí. Entonces yo creo que es mucho mejor evitar estos pasos. Cuando ya empecemos a sentir que hay pensamientos en nuestra mente, oremos, como decían cierto las chicas, busquemos del Señor. No dejemos que el enemigo empiece a maquinar nuestra mente, no dejemos que pase el tiempo y sigamos con esos pensamientos. Y si no puedes solo, busque un hermano, porque para eso estamos en la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros. Quizás me pasó lo mismo que a ti. Quizás estás pasando cosas que a mí ya me pasaron y yo te puedo dar un consejo que en verdad me ayudó. Y si te lo guardas para ti, quizás vas a tener que afrontar ese problema solo y las consecuencias pueden ser peores. Y de repente uno cuando se queda callado es peor. Así que es bueno, yo creo que pedir ayuda a alguien que tú veas espiritualmente que te pueda ayudar. Quizás de repente no a tu amigo que está al lado, que está pasando las mismas cosas que tú. Porque eso igual es importante y él te puede decir, no, pero tranquilo, quizás, no sé. Pero alguien que tenga más experiencia, yo creo que es súper importante. Súper importante. A veces nosotros pedimos ayuda a nuestros pares. Y eso a lo mejor puede ser también un poco peligroso porque están pasando, como dice Diego, por lo mismo que nosotros. Entonces busquemos a hermanos que ya a lo mejor hayan pasado por esa etapa o usted sienta confianza por ellos y búsquelo. Ya si se siente a lo mejor que está demasiado complicado y no sabe qué hacer y ha intentado a lo mejor muchas cosas, busque ayuda. Voy a leer un poco los comentarios. Moisés dice, con respecto a la pregunta de cómo crees tú que un cristiano llega a practicar el pecado, dice, yo pienso que cuando dejamos de buscar a Dios, el pecado o la tentación viene a nosotros. Sí, es una realidad, como lo decíamos. Si uno alimenta, ¿cierto?, el espíritu, yo creo que vamos a estar mucho más firmes, pero si uno no lo alimenta y alimenta más la carne, claramente va a ser más fácil caer. Daniela nos dice, puede ser por remordimiento y sentirse indigno, por decepción de la iglesia, la flojera, también es un factor. Puede ser porque te gusta y decides seguir haciéndolo, porque cuando lo haces más de 2 veces ya es una decisión, cuando la fe es débil y alimentas mucho la carne que al espíritu,
es necesario, ¿cierto?, menguar para que el espíritu crezca. Es súper. Encuentro que hay muchos factores también que te pueden llegar a practicar el pecado, definitivamente. Joshua dice, cuando el pensamiento personal o de los amigos es mayor a lo que Dios pueda decir. Ojo entonces ahí con los consejos, ojo también ahí con las amistades que podemos tener, la gente que nos rodea. Tenemos que tener claro que nosotros somos luz, somos la sal de esta tierra. Entonces no tenemos que dejar que los movimientos, las cosas que quizás pueden verse bien, no hagan quizás salirnos de lo que Dios desea, cuál es su voluntad para nuestra vida. Sebastián dice, hola Sebastián, un gusto poder leerte. Por dejar de alimentarse de Dios cada día y cuando se pierde el hábito de la oración, porque hay distracciones que nos pone el enemigo para alejarnos de Dios y pecar. Hacer algo que nos satisface y no dejar ese pecado. Qué interesante lo que dice Sebastián, porque yo creo que como muchos han mencionado, hay hartos factores del por qué podríamos llegar a eso. Por ejemplo, dejar de buscar al Señor, la flojera, que también lo mencionó, yo creo que algo que les pasa sobre todo a los jóvenes. El ocio, yo creo que el ocio. En un momento, o sea, bueno, el ocio es despejar tu mente, pero cuando ya tienes mucho ocio, no sabes qué hacer. Y se te empiezan a venir pensamientos a tu mente. Quizá una imagen, quizá meterte a algún lugar, quizás probar algo. Entonces no es muy bueno que estemos ociosos. La palabra dice que no es bueno que estemos ociosos. Sobre todo en estos tiempos que estamos en cuarentena, que no podemos salir y tenemos tanto tiempo, chiquillos, ahí. Cuidado con, como decía Diego, ver cosas, pensar cosas, hablar con personas a lo mejor que no nos edifican. Entonces, ahora más que nunca, ¿cierto? Tenemos que estar alerta, tenemos que estar conscientes de lo que nos puede hacer caer o cómo reaccionar después del pecado. Hay otra cosa también, yo creo, que viene, ¿cierto?, después de pecar, que es la culpa. ¿Qué piensas tú, Diego? Esta culpa, ¿cierto?, como la sintió a lo mejor Judas, ¿cierto? Claro. Dice que como que sintió remordimiento y como que no vio otra escapatoria y se mató claramente. Como el testimonio que yo leí en internet, que el chico se sentía tan culpable que no quería volver a su iglesia porque sentía vergüenza, sentía culpa y un sinfín de cosas. Bueno, yo creo que claramente la culpa en sí es porque surge porque tú cometiste un error o algo malo que hiciste y no te deja tranquilo. Yo creo que esa falta que hiciste, ese pecado, como que te hace tener un sentimiento como de ser indigno delante de Dios, de que Dios no te va a perdonar, y ahí juega también el enemigo que te pone pensamiento en tu mente y dice, pero ¿para qué vas a orar si mira cómo estás lleno de pecado? O acabas de hacer esto, ¿tú crees que Dios te va a escuchar? O quizá, no sé, ¿para qué va a ir a la iglesia si va a ser un hipócrita? Va a llegar a tu casa y va a hacer lo mismo. Y son cosas que la culpa va haciendo en uno. Y yo creo que... ¿Podríamos decir que la culpa es mala? Opinen sobre la culpa, chiquillos, sobre la culpa que siente un cristiano después de pecar, por favor, los quiero leer. Pero la culpa después de que te arrepentiste o antes de que te arrepentiste. Yo creo que la culpa cuando cometiste a lo mejor el pecado y tienes tanta culpa que ni siquiera te arrepentiste. Tanta vergüenza de poder decirle al Señor. Y pasan los días. Entonces, ¿qué será? ¿Buena o será mala la culpa bajo esa circunstancia? Yo siento que es mala, cuando eso nos impide arrepentirnos. Yo siento que la culpa puede ser hasta peligrosa porque nos puede alejar del Señor. Antes de eso hay que arrepentirse, antes de sentir un poco de culpa hay que arrepentirse. O sea, veamos a Dios, no nos veamos a nosotros, no veamos lo que hicimos, veamos su gracia, veamos lo que es Él, antes de todo, porque la culpa nos puede alejar de Dios, eso es algo que pasa. Que hemos visto hermanos a lo mejor que han cometido cosas y se han sentido tan avergonzados que se han alejado del Señor. Matías nos comenta, Matías aquí nos está comentando, a veces sucede que uno no se perdona. Qué interesante, es verdad.
Yo quiero comentarles un poco mi experiencia. A mí la verdad es que también me pasó eso. Ya yo pasé por eso. Sentía mucha culpa, sentía que no me podía perdonar a mí misma. Decía como, no, es que no puedo. Y eso daba vuelta, y eso daba vuelta. Y hasta que comprendí que esos pensamientos de verdad no son de Dios. Cuando uno cree eso de sentir la culpa y todo eso, no es del Señor. Al contrario, a veces podemos ocupar esa culpa para poder llegar a los brazos del Señor y que Él nos recoja y nos aliente y nos ayude y nos perdone por sobre todo. Pero nunca es bueno sentir culpa, yo creo, porque si eso nos impide arrepentirnos, no es bueno. Me gustaría que siguieran opinando sobre esto, sobre qué piensan de que un cristiano sienta culpa después de haber pecado, si eso a lo mejor les ha pasado, si conocen a alguien que le pasó. La idea es poder hablar sobre estos temas para poder también enfrentarnos cuando algo no ocurra. No sé si tú has conocido a alguien también que se ha sentido así o lo has visto. O sea, me ha pasado mucho que me encuentro con gente que era cristiana y por ese motivo como que sí se descarrió y no volvió nunca más, no volvió nunca más a la iglesia y me dice, oh, yo era cristiano también, pero no, eso no va conmigo, ahora yo como que estoy bien, estoy tranquilo, o no pude dejar quizá algún pecado que me amarró y queda ahí y claramente esa persona no fue a los pies de Jesús, no Claro. fue a que Jesús le pudiera amparar, le pudiera socorrer. Como que prefieren en el fondo seguir viviendo esa vida de pecado a lo mejor y antes de arrepentirse al Señor, porque a lo mejor sienten que culpa o sienten que no lo van a poder hacer. O ser cristiano es mucho para mí. Claro, eso también yo lo he escuchado, ¿no? Yo no sirvo para eso. ¿Y Mucha- quién sirve para ser cristiano si lo que somos es gracias al Señor nada más? Claro, Entonces, no es por tu fuerza al final, no es que el que es cristiano es el que tiene el más santo, sino yo soy cristiano, yo siempre lo que le digo a la gente, yo no voy a la iglesia porque soy santo, yo no voy a la iglesia porque me creo el más espiritual, sino que yo voy a la iglesia porque dependo de Dios, yo voy a la iglesia porque sé que sin Dios no soy nada. Entonces, bajo ese pensamiento, bajo esa estructura, es el que Dios es el que obra en tu vida. Ya no somos autosuficientes, sino que es Dios el que obra en mi vida. sí, vamos a seguir leyendo los comentarios. Agradezco que puedan comentar. Estamos hablando sobre la culpa en el cristiano. Leo nos dice, es un reconocimiento ante los ojos de Dios. Vanessa escribe, cuando la culpa te impide buscar el perdón de Dios, sí es malo. Porque hay que recordar que el diablo es el acusador. Y él va a querer separarte del Señor por medio de esto. Por lo mismo hay que acordarse del Dios misericordioso en quien creemos y acercarse con un corazón realmente arrepentido. Súper, que eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? La culpa también la puede poner el enemigo para que tú sigas alejado del Señor. Génesis nos dice, yo pienso que la culpa puede ser mala como también puede ser buena. Porque la culpa puede ser Espíritu Santo que está redarguyendo nuestras vidas, pero también puede ser mala en el sentido de que te encierras por lo que hiciste sin pensar en el perdón de Dios. Y quiero detenerme aquí porque creo que abordó un punto importante, que es como el Espíritu Santo nos avisa frente a lo que está bueno y lo que está malo. Claro. ¿Sí? Él es como el Espíritu Santo, como dice Génesis, es una alerta. Cuando usted a lo mejor va a hacer algo y algo, no, es que no estoy segura, no, mejor no lo hago. Es el Espíritu Santo claramente que nos advierte. Y en esa situación obviamente es bueno que sintamos a lo mejor un poquito de culpa o remordimiento, pero es porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Daniela Vera nos dice que le agradezco por sus comentarios porque ha comentado mucho. Dice, concuerdo con Matías porque Dios nos dice que amemos a los demás como a nosotros mismos. Y si no nos perdonamos, ¿cómo podremos perdonar a los demás? Todo empieza por las cosas que uno tiene en su mente y corazón y lo que Dios hace en nosotros, el proceso que entramos junto a Él, donde nos enseña lo valioso que somos, que dejamos las cosas atrás y nos ayuda en todos los rincones de nuestro corazón para que así todo fluya a través del Espíritu Santo y nosotros. Dios dice que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hay que conquistar dentro y para conquistar fuera, todo de la mano de Dios.
Súper. Súper. Y bueno, frente, ¿cierto?, a las reacciones que podamos tener frente al pecado, yo creo que sí, algún cristiano a lo mejor no ha pasado que sentimos culpa o que pecamos, no podemos salir del pecado o tenemos tanta culpa que no podemos salir de esa culpa. Pero ahora, frente a esas reacciones, ¿qué podemos hacer? Y me gustaría que ustedes me fueran respondiendo mientras nosotros vamos opinando sobre qué podemos hacer. ¿Qué pasa después del pecado? ¿Qué es lo que estaba en el foro? ¿Qué pasa después del pecado si te acostumbraste a pecar o si sientes mucha culpa? ¿Cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo salgo? O sea, ¿cómo que a lo mejor me siento, a lo mejor estoy uno que está ahí atrás de la pantalla, me siento atrapado si a mí me pasa? Estoy pasando por eso, estoy envuelta en un pecado, no puedo salir, o siento mucha culpa, no me puedo perdonar, no puedo pedir perdón al Señor. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Después de eso, ya me gustaría que empiecen a comentar sobre lo que ustedes a lo mejor harían frente a esta situación, poniéndonos en el escenario que ya pasó, usted ya está a lo mejor practicando el pecado, ya está con mucha culpa, pero queremos salir de ahí, porque queremos darle la batalla al enemigo, porque queremos estar nuevamente con el Señor. ¿Cómo lo hacemos? No, yo creo que lo primordial en cómo abordar esto es, primeramente, tomar una decisión en tu corazón. Yo creo que no hay tips, no hay una fórmula, no hay una receta. Mira, si haces esto, vas a librar, vas a estar libre, no va a caer mal. No, yo creo que es una decisión. Y con eso, Dios me lleva cuando Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Cuando estaba ahí en el palacio y le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a comer esto ahora porque el rey lo dijo. O sea, lo decidió. Claro. Y Daniel dijo, no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Aunque sea el rey que me diga. Aunque quizás sea mi amigo, quizás sea mi familia, quizás sea la persona que tengo cercado que me diga que eso está bueno y no es la voluntad de Dios, yo no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que la decisión aquí es fundamental. ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que es importante tomar una decisión. Nos vamos a ir a la palabra también porque tiene, ¿cierto?, esa respuesta. En Salmos 32:1 dice, el ser humano... El Salmo... Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La palabra es clara, o sea, como dice mi esposo, es tomar esa decisión y es una decisión segura. No es como decir, ya, si tomo esto, a lo mejor me salga bien, a lo mejor me salga mal. No. Si tú decides arrepentirte, de tu pecado, el Señor te va a perdonar. En su palabra Él es claro, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y le quiero decir algo también a toda esa gente a lo mejor que no está viendo y que ha pecado y ha vuelto a pecar y se encuentra en la costumbre del pecado. Los que han caído más hondo tienen una ventaja y es que tienen una necesidad urgente de recibir el perdón divino, a diferencia a lo mejor de los que se sienten que están bien. El que está a lo mejor en esa situación va a poder acercarse al Señor y el Señor lo va a abrazar de una manera, pero es que impresionante. Al igual como lo dijo con el hijo pródigo, así mismo te va a tomar, así mismo va a ser contigo. El Señor se va a alegrar. No es que tú vas a venir a Él y vas a decir, pecaste así, allá, todas estas veces pecaste, o sea, no te voy a recibir. No, Dios no es así. Dios nos va a recibir si estamos con un corazón arrepentido de verdad. Si confesamos nuestros pecados, también hay que tenerlo claro, que no es para volver a ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que arrodillarnos frente al Señor para que la comunión con Él vuelva, para que volvamos a estar cerca del Señor. Claro, es como que si el Nemo, nuestro hijo, se equivocara, hiciera algo malo,
por hacer eso malo no va a dejar de ser nuestro hijo, pero quizá nuestra relación entre padre e hijo se va a distanciar. Entonces, ¿qué va a ser diferente? ¿Cuál va a ser la diferencia entre eso? Que quizá él va y me dice, ¿sabes qué, papá? Me equivoqué, perdóname, no lo voy a hacer más. Yo voy a tener una mejor relación con él. Quizá ese tiempo vamos a estar peleados cuando se equivocó, pero si él va delante de mí y me dice, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto, yo obviamente le voy a perdonar y nunca va a dejar de ser mi hijo si no lo hace tampoco. O sea, imagínese si uno como ser humano hace eso, cuánto más el Señor. Lo otro también que quería mencionar es que como uno, ¿cierto? Cuando se arrepiente dice, ¿cómo, Señor, yo de nuevo me voy a presentar a ti si he pecado tantas veces? Señor, ¿cómo yo de nuevo te voy a pedir perdón si ya te pidió perdón 1000 veces de lo mismo? Y el Señor te dice, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, tú tienes mejor memoria que yo porque yo no me acuerdo de qué pecado me estás hablando. Si yo ya te perdoné, yo ya olvidé esos pecados. Entonces, tenga presente esto. El Señor, cuando usted pide perdón, no se acuerda de los pecados que usted ya cometió. Nosotros tenemos mejor memoria que Él sobre eso. Usted le pide perdón al Señor y el Señor se olvidó. Se olvida, porque Él quiere que usted vuelva de nuevo con Él. Él anhela que usted vuelva a estar con Él. Y ahí yo quiero hacer un verso, que se puede decir, de estar con Dios, del momento que estamos con Dios y el momento que no estamos con Dios, el momento que pecamos y quizás estamos lejos de Dios. ¿Cuál va a ser las ventajas de una o de la otra? Yo creo que cuando yo no estoy sin Dios, cuando quizás cometí un error o quizás en un momento pequé, de verdad esto me pasa, no sé si te pasa así, yo siento que algo sale de mí, algo como que sale y se aleja. Yo siento que la presencia de Dios se va porque no puede convivir con el pecado. Y esa sensación de verdad es triste. Como yo siento que el Espíritu Santo se entristece en ese momento y en un momento, no es que salga, tú eres templo del Espíritu Santo, pero yo siento esa sensación como que se aleja del Señor porque no puede ver pecado. Y la palabra es tan hermosa. En Salmos 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. O sea, si usted se arrepiente y el Señor cubre su transgresión, usted es bienaventurado. O sea, es gozoso, es feliz y gozoso porque ha sido perdonado. Y lo último que quería decir sobre también la culpa. La culpa que usted siente no viene porque Dios está tratando de alejándolo de sí. La culpa viene porque Dios está tratando de rodearlo con su amor. Si usted llega a sentir culpa, el Señor está esperando que eso lo transforme en que usted vuelva a acercarse al Señor. ¿Ya? Entonces tenga muy presente todo esto. La palabra es clara. Es clara, usted pida perdón, el Señor lo perdona, pero no llega a alejarse de Dios, no llega a practicar el pecado. Para ir terminando, me gustaría leer los comentarios que nos han escrito. ¿Ya? Sí, algunos. Se me perdieron, parece. Ah, no, acá están. Dice, Salmo 51 de David es tremendo ejemplo de cómo un hombre conforme al corazón de Dios peca y se rinda ante el Señor para poder salir adelante. Sebastián nos comenta eso. Súper. O sea, como tú también lo leíste, ¿cierto? David es una historia que nos demuestra cómo el Señor perdona. La magnitud del perdón del Señor. Claramente con esto queremos hacer entender que estar con Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Cada vez que pequemos, acordémonos que si pecamos nos alejamos más de Dios y estar alejado de Dios es sentirte intranquilo, es quizás estar inseguro, quizás no saber que Dios no está a tu favor. Yo creo que es terrible. Y estando con Dios tú te sientes confortable, seguro de que quizás te puede pasar algo, pero tú estás confiado de que Dios te va a ayudar, Dios te va a respaldar, porque la palabra dice que Él no nos dejará nunca. Entonces, así yo creo que... ¿El último comentario? Sí, Génesis dice, Dios nos ama y nos ama tanto que no logramos comprender su perdón. Desde aquel instante en que murió en la cruz,
Por eso Dios nos dice en su palabra orar sin cesar para no caer en tentación, porque Él sabe lo que pasa en nuestras vidas y sabe cómo reaccionamos. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos ante sus plantas y pedirles perdón y consuelo, porque si no tenemos paz en nuestro corazón al pedir perdón, la culpa estaba en nosotros cuando Dios ya lo olvidó y nos ayuda en el caminar nuevamente como el alfarero y el barro. Súper. Una cosa también que comentar que no podemos dejar de pasar, el Señor da de su gracia. Estamos en un tiempo de gracia, Él nos perdona, pero no podemos abusar de la gracia. Y eso hay que dejarlo claro. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe cuando tú abusas de la gracia, Él sabe si a lo mejor estás haciendo cosas sin a lo mejor pensar en que estás abusando. O sea, ten también en claro esto, ¿ya? La gracia es maravillosa. Estamos en un tiempo excepcional y en los últimos tiempos también. No abusemos de la gracia, pero sí confiemos en el Señor, confiemos en que Él nos puede perdonar, porque como lo dije en un comienzo, el pecado es algo que nos va a llevar solamente a consecuencias negativas. El Señor dio sus leyes, dio su palabra para beneficio de nosotros. Vamos a empezar a experimentar cosas maravillosas cuando... ¿Ahí sí? ¿Sí? ¿Estamos en vivo? Parece. Sí, sí. Se había caído. Se nos cortó, pero ya estamos terminando. Entonces, como conclusión, yo creo que después del pecado, ¿qué hacer? Es tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión en este momento. Y como pregunta final, que tú te la tienes que responder, que ¿qué reacción tendrás después de pecar? Como lo vimos, como el ejemplo de David, Sansón o Judas, que ellos tomaron una decisión y ahora es el momento de que nosotros tomemos la nuestra. Sí, y yo creo que David, ¿cierto? Es un muy buen ejemplo. O sea, pequemos, no dejemos pasar el tiempo y arrepintámonos y volvámonos al Señor. Le damos las gracias por poder participar de este foro. La verdad es que este tema fue de mucha bendición para nosotros y esperamos que también haya sido mucha bendición para ustedes. Queremos terminar orando para que el Señor trabaje en nuestros corazones, nos limpie también y nos ayude a estar atentos. Ya, porque cualquiera, o sea, nadie está firme, ¿cierto? La palabra dice que cualquiera puede caer, pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que buscarle, que tenemos que alimentar al Espíritu, porque como decía mi esposo, ¿cierto? No hay mejor lugar que estar con el Señor. Si contrastamos estar con el Señor a no estar con Dios producto del pecado, definitivamente la mejor situación y circunstancia va a ser estar con el Señor, con esta paz, con este amor que nos inunda, que es maravilloso. Y ahí cuando dice que, mire, que crea que está firme, que no caiga, y así que ojo, hay que tener cuidado siempre. Así que vamos a terminar orando y terminando este tiempo. Ojalá podamos haber sido de bendición para ustedes y el Señor nos haya bendecido. Amén. Así que, Señor Dios, te doy gracias, Dios, por todo lo que has hecho, Señor, porque has puesto, Señor, esta palabra, Señor, aquí, Señor. Te ruego, Dios, que tú nos bendigas, nos ayudes, Señor, nos hayas hecho reflexionar sobre lo que pasa de repente en nuestra vida cotidiana, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti, Señor, de que tú eres nuestro Dios, Señor, de que dependemos de ti. No hay nada, Dios, en este mundo, Señor, que nos pueda, Señor, bueno, chicos, muchas gracias por todo. Se cortó, parece, de nuevo. Así que espero que estén bien en sus casas. Ore en su casa, termine la oración y ore más. Aprovechemos bien el tiempo que tenemos, así que le mandamos muchos saludos, muchos besos y muchas bendiciones. ¿Sí? Así que cuídense, que esté bien, saludos. Un abrazo psicológico para todos. Virtual. Lo mismo. Así que chao.